Tenemos de aprender tu santa palabra. Te pedimos tu bendición en esta clase de hoy, Señor, y que tú nos ministres a través de esa palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y para las personas que nos estén viendo, este es el material que estamos usando, Seminario Teológico Práctico. Aquí está la portada del libro, aquí está la parte de atrás. Usted puede adquirir este libro en Amazon o en eBay, Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, Pastor Aquiles Acosta. 14 años de mi vida me tomó preparar este libro y este es el gruesor de este libro. Aquí están el curso completo. Este curso es de 3 años, pero se divide en años. En otras palabras, toman el primer año, se gradúan, el segundo año se gradúan y luego, si quieren, continúan. Cada año se gradúan y ahí pueden decidir si continúan con el curso o no. Los estudiantes que están aquí hoy se acaban de graduar, acaban de pasar el primer año y va a ser su graduación dentro de 3 semanas públicamente en la iglesia con unción de manos por el primer año de esfuerzo y trabajo que han tenido y ahorita están en el segundo año. Pero si usted adquiere el libro, aquí tiene todos los 3 años de clases como la que vamos a dar hoy y como las que usted puede ver ya en YouTube. El curso está totalmente grabado, todas las clases, y usted puede entrar ahí en pantalla, podrá ver cómo usted puede ver las clases, pero se lo digo, Ministerio Aquiles Acosta. Ministerio Aquiles Acosta en YouTube. Usted puede entrar y ahí está todo el curso, los 3 años de clase y muchas clases más. Por ejemplo, hay una serie que no está se la recomiendo para esos que quieran estudiarla. Es una serie que no está en el libro, es una serie que tiene que ver con el tabernáculo. Y creo, si no me equivoco, creo que dimos 25 clases del tabernáculo, desde los colores, de las tablas, de los materiales, las tipologías, los simbolismos. Esas clases están muy bien porque tienen fotos, tienen imágenes de ese curso. Así que esos de ustedes que quieran profundizar en todo lo que es el tabernáculo del Antiguo Testamento, tienen ese curso. Muy bien, hoy la clase está en la página 97 del libro, y es el diezmo y la ofrenda. Hemos estado estudiando temas devocionales. Dimos 3 clases acerca de lo que es la oración. Una clase de la alabanza y hoy una clase de lo que es el diezmo y las ofrendas. Esperamos que les sea de bendición. A ver, los hermanos que están en la clase, den un gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Para que los que nos estén viendo hoy, mañana o dentro de 10 años, vean que no estoy solo aquí. Hay un buen grupo de estudiantes. Fíjate qué tremendo. Yo venía en el camino, me gusta mucho oír programas de historia, y venía yo en el camino escuchando un programa grabado en los años 1990 que se llama La venganza es terrible. Y fíjate, esta persona grabó en los años 1990. Y usted dirá, ¿qué título es ese? Bueno, es un título que a mí también me asombra y yo no sé por qué se llama así, porque las clases que esta persona da, este maestro, muy buenas, son de historias todas, nada más de historia. Y venía yo escuchando la historia de Atila el Huno. Antes de eso escuché la historia de cómo se forjó el Ku Klux Klan. Y lo que quiero decir con eso es que estas personas hicieron esos programas cuando no existía YouTube. En 1990 existía YouTube, no me recuerdo. Y ahora todos esos programas están en YouTube. Él los hacía en la radio. Y muy interesantes, muy buenos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que lo que estamos haciendo aquí ahora, a lo mejor dentro de 20 años alguien los está escuchando. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor vino Cristo, nos fuimos, está la gran tribulación y se oye la voz de ustedes. ¡Gloria a Dios!
Muy bien, el diezmo y la ofrenda. ¿Qué significa? La clase, página 97, está dividida en divisiones principales, en números romanos y después en subtítulos de números regulares. Números romanos 1, una vez en una clase me dice, ¿usted está refiriéndose al capítulo 1 de la Biblia, hermano? Y dígole, no, es la hoja de la clase que está en números romanos. Números romanos 1, ¿qué significa la palabra diezmo? ¿Qué significa la palabra diezmo? Bueno, muchos de nosotros ya sabemos, pero significa décima parte de un todo. Un diezmo es la décima parte de un todo. Entonces el diezmo viene siendo la décima parte de las bendiciones materiales y económicas que Dios nos ha dado. Y hoy en la clase vamos a estudiar si el diezmo es de hoy o no es de hoy. Esto siempre ha sido un tema contradictorio porque siempre por ahí hay alguien que trata de probar que el diezmo no es para hoy. Y bueno, hoy veremos todo este asunto. ¿Y para qué son? Para esos que diezmamos y creemos en el diezmo, ¿para qué es? ¿Qué se hace con eso? Todos estos lo vamos a tratar de cubrir y también si hay preguntas, si usted nos está viendo, háganos preguntas, nos puede hacer las preguntas y nosotros trataremos de contestarlas al final de la clase. También aquí en la clase usted puede levantar la mano y yo tratar de contestarle. Lo único que voy a necesitar es que cuando usted haga una pregunta la haga en alta voz para que el micrófono capte el micrófono que lo tengo yo aquí al frente, capte su voz. Muy bien. Génesis capítulo 14 tenemos un ejemplo de lo que es el diezmo. Génesis capítulo 14, versículo 18. Así que fíjense que esto es algo que acontece mucho antes de la ley, porque muchos dicen, el diezmo es para la ley. Bueno, esto acontece muchísimo antes de la ley. Y recuérdense que nosotros guardamos de la ley muchas cosas. Todo lo que está ratificado en el Nuevo Testamento, todo lo que Cristo ratificó de la ley, nosotros lo guardamos. Y las cosas que en el Nuevo Testamento no están confirmadas para que la iglesia las practique o las guarde, no las guardamos. Por ejemplo, un ejemplo de eso es, por dar uno, es la circuncisión. En la fe de la gracia, en el pacto de la gracia, no guardamos la circuncisión, a no ser, es voluntario, si una persona quiere hacer circuncidarse, son asuntos personales, pero no es una doctrina mandatoria como es para Israel, para el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí en Génesis 14, 18. Génesis 14, 18, la Biblia nos habla. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Noten que aquí hay un personaje que se llama Melquisedec y que la Biblia lo categoriza como sacerdote del Dios Altísimo. Está muy curioso eso porque el sacerdocio viene a implantarse en la ley en los tiempos de Moisés, y esto es casi 2000 años antes de Moisés. Génesis 14, si quiere ser exacto, es 1913 años antes de Cristo, Así que muchísimos, cientos y cientos de años antes de la ley. Vemos esto, y dice aquí que es sacerdote del Dios Altísimo. No me recuerdo si antes de la ley se le daba el título de sacerdote del Dios Altísimo. Había muchos sacerdotes falsos, pero sacerdote de Jehová Dios, del Dios Altísimo, no me recuerdo se le haya dado ese título a otra persona.
Ese título comienza con Aarón y con su descendencia, ya cuando el pueblo de Dios recibe la ley. Así que usted dirá, bueno, y Abraham no era sacerdote. Profeta era, pero no me recuerdo que Abraham haya tenido el título de sacerdote. Ni Isaac, ni Jacobo, ni David. Fíjense, bueno, ya David está viviendo bajo la ley. Así que vemos aquí muy curioso este título. Y hay algunos que, ¿cómo puedo decir esto? Que creen que Melquisedec puede haber sido Sem, hijo de Noé, de a donde salió la línea escogida de Dios, los semitas, porque Sem vivió cientos de años después del diluvio. Y se supone que cuando Abraham vivía, Sem todavía existía, porque vivió cientos de años después del diluvio. Pero eso es solamente una especulación, no hay prueba de eso. Pero se lo presento porque algún día usted lo va a escuchar. ¿Qué creo yo? El punto de contienda ahí es que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, cuando se introduce la persona de Sem, más adelante en la clase hoy lo leeremos, dice que Sem era la Biblia no especifica su genealogía. La Biblia dice que es sin genealogía. Así que ahí está el punto contencioso con eso. Pero si calculamos los años que vivió Sem, hijo de Noé, después del diluvio, es probable que para los tiempos de Abraham, Sem esté vivo. Y como dice aquí, que es sacerdote del Dios Altísimo, vemos que el que hereda la promesa de a donde va a nacer el Cristo es el linaje de Sem. Abraham viene de Sem. David viene de Sem. Muy bien, algo interesante. Y les bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Otra evidencia es que Abraham está aceptando que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo al dejar a Melquisedec que lo bendiga. Está reconociendo su jerarquía o su posición superior espiritual. ¿Ves? Y bendijo Sem, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que vemos aquí que Abraham, antes de la ley, ya practicaba el diezmo. ¿Y cómo lo practicó? Dándoselo a un ministro de Dios. Recuerden que no hay templo, que el templo viene a construirse en los tiempos del Éxodo, cuando se haga el tabernáculo, el primer templo. Antes del Éxodo, los creyentes adoraban al aire libre. Abraham continuamente hacía un altar de piedras y ofrecía sacrificios a Dios en ese altar de piedra, a Jehová Dios. Así que Melquisedec representa templo y el lugar donde se entregan los diezmos. Para empezar por ahí. Muy bien, otro pasaje bíblico que nos habla del diezmo es Deuteronomios capítulo 14. Deuteronomios capítulo 14. Versículos tienen sus notas, versículo 22. Deuteronomios 14, versículo 22. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
Así que vemos aquí que ya en la ley, ya Deuteronomio es la ley, Dios mandaba a su pueblo que dieran los diezmos. Entonces hemos visto ahí ejemplos de antes de la ley que se daban los diezmos. Y vemos ejemplos que ya una vez implantada la ley de Dios, la cual Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, o debo de decir, da a Israel, porque la ley no se le da solo para Moisés, para él y su familia, sino para todo el pueblo de Israel. Moisés solamente era un mediador, un ministro de Dios. Así que aquí vemos dónde empieza esta doctrina o este mandamiento del diezmo. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? Estamos en Números Romanos 2 ahora. ¿Qué es la ofrenda? Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 5 al 9. Primera de Crónicas 29, del 5 al 9. Y aquí vemos la ofrenda para el templo, para la construcción del templo. Y vemos acá la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros regularmente, la ganancia que regularmente recibimos. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es una ofrenda voluntaria, hermano, para cosas especiales, el templo que se va a construir, o si tú quieres bendecir a una persona necesitada, o si, por ejemplo, el grupo musical de la iglesia necesita instrumentos nuevos, entonces se levanta ofrendas para bendecir, para ese proyecto especial de Dios. Y leemos acá, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, toda obra de las manos de los artífices, los que estaban construyendo el templo. Versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de familiares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Así que el diezmo, va a sonar fuerte esto, a la gente no le gusta oír esto, el diezmo se paga. El diezmo es lo que es de Dios, no es tuyo. De lo que Dios te da a ti, Dios quiere bendecir el 90% de lo que tú tienes, y Él pide el diezmo como algo que es de Él. Es más que más adelante, en el libro de Malaquías, capítulo 3, espero que tengamos tiempo hoy en la clase de llegar hasta ahí, la Biblia enseña que la persona que no da el diezmo le roba a Dios. Le roba a Dios. Veo que hay una persona, buenas noches hermano, que Dios le bendiga, ¿quiere entrar a la clase? Por favor, lo acomodan. Alguien que tenga una silla vacía, por favor. Aquí hay una, mira acá hay una. Pase hermano y tome asiento, que Dios le bendiga hermano, bienvenido a la clase. Y por si acaso aquí hay otra más. Entonces hoy hermano ya el curso empezó, hemos dado, esta es la 4ª clase y estamos dando la clase de lo que es el diezmo y las ofrendas. Es lo que nos toca. Para la semana que viene empezamos las clases de lo que es el enemigo, ¿verdad? Por las personas que acabaron de entrar. El enemigo, vamos a estudiar cómo es que un ángel, un gran querubín que Dios creó, llegó a convertirse en Satanás. Y cómo ángeles que adoraban a Dios se convirtieron en demonios. Eso es la serie de clases, 5 clases nos toca de eso. Así que proseguimos adelante. Así que leímos acá en el versículo 6, al final del versículo 6, dice que ofrecieron voluntariamente. Así que la ofrenda es voluntaria
Usted no está obligado a darla cuando hay un proyecto especial, pero el diezmo es algo mandatorio. Es lo que le pertenece a Dios. Y es mejor tener 90% bendecido que 100% maldecido. Así que una de las cosas que más trabajo le cuesta a los creyentes cuando se convierten, algunos, porque a mí no me costó ningún trabajo, al contrario, sentí placer, deleite en poder bendecir y ser parte de la obra de Dios. Es más que se me hacía poco el diezmo, porque más me gastaba yo en las parrandas antes de conocer a Cristo. El diablo me cobraba más caro. Por un ratito de alegría y de placer, el diablo me cobraba más caro. Y no solamente eso, que todo aquel deleite y todas aquellas cosas me causaban enfermedades y problemas y tragedias, y estuve preso y una serie de... Así que el diablo se me hizo muy facilito, fácil. Y cuando una persona ama al Señor y se entrega a Dios de verdad, no tiene ningún problema darle el diezmo a Dios. Ninguno. Al contrario, es una buena inversión porque ahora Dios toma tu 90% y lo bendice. Y te rinde más. Muy bien. Seguimos adelante. Subtítulo número Romanos 3. Número Romanos 3. ¿Es el diezmo para hoy? ¿Es el diezmo para hoy? Muy bien. Fíjense, hermano. ¿Para qué sirven los mandamientos de la ley si nosotros no estamos bajo la ley, si no estamos bajo la gracia? Aunque ya vimos que el diezmo lo practicaron los hombres de Dios aún antes de la ley. Lo practicó Abraham, lo practicó Jacob y lo practicaron muchos otros. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve a nosotros la ley? Han habido sectas en el pasado que han eliminado el Antiguo Testamento, porque ellos dicen que están bajo la gracia. Es más, que hay una historia muy interesante de Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol, y después que Juan murió, pues Policarpo llegó a ser uno de los líderes de la iglesia, un hombre de Dios que lo quemaron vivo para que negara la fe y prefirió morir en la pira quemado vivo. Y uno de sus diáconos escribió el testimonio de Policarpo. Hay un libro por ahí que se llama Los Padres de la Iglesia. Está ese y está uno que recomiendo más, que se llama Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Él cuenta el martirio de Policarpo, escrito por un diácono, por un testigo presente, que estuvo presente cuando quemaron a Policarpo vivo, y él escribe la vida de Policarpo, algunos testimonios de él. Y hay un testimonio muy interesante donde un sectario que predicaba que el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios, eliminó el libro de Mateo, eliminó el libro de Marco. En otras palabras, la Biblia de este sectario, Marción, se llamaba Marción, era el libro de Lucas y las epístolas de Pablo, porque él predicaba que el único que verdaderamente conoció la gracia de Dios fue el apóstol Pablo, y todo lo demás era doctrina obsoleta, y no aceptaba nada de eso. Fíjense cuántas cosas han pasado, y de vez en cuando me gusta contar algo de la historia del pasado, porque son temas que la mayoría de los cristianos no las estudian ni le interesan. Y en aquellos tiempos ni saben. Bueno, pues me gusta de vez en cuando traer alguna de esas historias, porque estos fueron hombres de Dios, hombres. ¿Usted conoce a alguien que ha estado dispuesto a que lo quemen vivo para servir a Cristo? Han habido esos hombres. Han habido esos hombres que han amado a Dios de una manera increíble. Cuando en ese libro que se llama La Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrito en el año 325, ahí está la historia de los mártires de la iglesia, las torturas que pasaron, las persecuciones que hicieron los emperadores romanos sobre la iglesia y cómo la iglesia sobrevivió, y esos hombres estuvieron dispuestos a sufrir. Mire, si usted cree que usted está pasando pruebas, entre en YouTube, consíguese ese libro, y cuando usted lea 3 o 4 páginas, más nunca se va a quejar de nada.
porque usted va a ver lo que otros tuvieron que pasar para que usted tenga esta Biblia que usted tiene delante, esta palabra de Dios. Bueno, en aquellos tiempos donde en las casas no había ducha y la gente iba a los baños públicos a bañarse, en las ciudades había muchos baños públicos y Policarpo estaba en uno de estos baños públicos y llegó Marción. Y Marción había arrastrado a su corrupta fe miles y miles de personas y estaba muy orgulloso. Y cuando entró al baño público y vio a Policarpo, le dijo, reconócelo, Policarpo. Y Policarpo le dijo, te reconozco, eres el primogénito de Satanás. Así le dijo. Y así eran esos hombres de mucha dignidad y de mucho valor. Bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros el Antiguo Testamento? Bueno, fíjense que toda la fe nuestra viene del Antiguo Testamento. Todos los mandamientos que tenemos nosotros vienen del Antiguo Testamento. Pero solo nosotros guardamos lo que está aprobado del Antiguo Testamento como doctrina en el Nuevo Testamento. Eso que está ratificado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para que nosotros guardemos y para que nosotros sigamos, eso nosotros practicamos. Así que hay muchas cosas del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios por el Antiguo Testamento. Porque Jesús cumplió, si no me equivoco, 367 profecías del Antiguo Testamento que la persona que dijera o que se creyera que era el Cristo tenía que cumplir estas 360 y tantas profecías. Y hay algunos que han encontrado hasta 500 profecías que cumplió Cristo. Y es más que tenemos una clase más adelante en el curso que se llama Cristo a través de la profecía. Usted la tiene en el libro. ¿Ves? Pues si le toca enseñarle a alguien de eso, ya sabe que lo tiene en el libro. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en el diezmo? Porque está ratificado en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23, versículo 23. Vamos a leer. Y alguien dirá, pero no se puede hacer doctrina con un solo versículo bíblico. Bueno, vamos a ver varios. Mateo 23, 23. Leámoslo con cuidado, lo busco despacito, por si hay alguna persona que nos está viendo y recién está empezando a estudiar la Biblia. Aquí vemos que Jesús se ha encontrado con los fariseos y está dándole enseñanza a ellos. Y en el versículo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino. Fíjense que Jesús está aquí citando especias. La menta, el enaldo y el comino, que son especias que se compran en cantidades pequeñitas para sazonar las comidas. Y lo que Jesús está diciendo es, ustedes son tan meticulosos en diezmar, que diezman hasta aún de las cositas chiquititas que Dios le provee. Fíjense que aquí, en este pasaje, Jesús no está mencionando ni ovejas, ni trigo, ni las cosas que el pueblo de Israel tenía en gran volumen, sino lo chiquitito. Y les está diciendo a los fariseos, los escribas, que son hipócritas, porque diezman, tan cuidadosamente guardan esta parte de la ley, de lo más minucioso. Si compraban un paquetito o le regalaban un paquetito de comino, lo ponían en la mesa, lo dividían en 10 partes y sacaban el puñadito que le tocaba a Dios para llevar al templo. Porque también los sacerdotes comían. Y los sacerdotes necesitaban también sazonar su comidita.
Pues esto es para la obra de Dios, el puñadito este. ¿Ves? Y miren lo que Jesús le está diciendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Aquí hay una silla, hermano. Acá, mira, aquí hay una aquí. Porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En otras palabras, que ellos se creían, porque eran tan minuciosos diezmando lo material, no tenían que guardar lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La justicia, la misericordia y la fe. Así que en eso estaban cortos. En eso no se preocupaban mucho. Sin embargo, en el ritualismo, en las cosas rituales, eran meticulosos. Miren lo que Jesús le dice. Esto, ¿a qué se refiere cuando dice esto? Dice a lo más importante de la ley. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo más importante. Esto era necesario hacer, noten, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Entonces el Señor está diciendo, ustedes son meticulosos en esto, pero lo más importante no lo practican. ¿Qué tienen que hacer? Practicar lo más importante, la misericordia, la justicia, la fe, pero sin dejar de hacer aquello. Sigan siendo meticulosos en sus diezmos. Síganlo llevando al templo. Sigan bendiciendo la obra de Dios. Pero que no se les olvide practicar estas cosas. No se crean ustedes que se justifican por llevar el dinero, por llevar lo financiero y ya. Ahí pueden practicar todos los pecados que quieran. No. Dios demanda de usted la justicia, la misericordia y la fe. Y también los diezmos. Así que vemos aquí que Jesús aprobó el diezmo. Y vamos a leer otro versículo con relación a esto. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Quién escribió la Biblia? A ver, ¿alguien? ¿Quién? Voy a ponerlo de otra manera. ¿Quién es el autor, el dueño de la palabra de Dios? Dios. Entonces, Mateo y Lucas solamente están recibiendo un dictado. Un dictado que les viene en sueños, revelaciones, un dictado que le viene porque lo oyeron de la boca del Señor, en el caso de Mateo. Un dictado que le viene a Lucas porque lo oyó de la boca de Pablo y de otros ministros, porque al principio de su evangelio, él deja bien claro que él consultó a los ministros vivos que quedaban acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo escriben inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado del griego es la palabra fero, que significa soplo de Dios. Y un soplo viene de los pulmones de alguien, de las entrañas de alguien. Sin tú respirar, te mueres, porque tus células, que hay que verlas con un microscopio, necesitan oxígeno, todas. Y en el momento que la persona deja de respirar, se muere, porque todo tu cuerpo, todos tus órganos están compuestos de células. Y cada célula de esa, que hay que verla con un microscopio, tiene oxígeno. Entonces, cuando la Biblia nos dice, inspirado, fero, que significa soplo de Dios, significa que esta palabra salió de las entrañas de Dios, de la profundidad de Dios. Entonces, tanto el versículo que leímos de Mateo, lo dijo Jesús, pero Mateo escribe 40 años, si no me equivoco, Mateo creo que escribió 40 años después de la cruz. Y después de la cruz, el Espíritu Santo escogió que ese versículo de Mateo 23 tuviera en su palabra, aprobando Cristo y el Espíritu Santo el diezmo.
Ahora, lo mismo pasa en Lucas, capítulo 11, versículo 42. Dice que así la palabra de Dios: mas hay de vosotros fariseos. Qué tremendo está esto, porque fíjense que es casi exacto a lo que leímos de Mateo. Pero Lucas escribe por allá en el año 60 y pico después de la cruz. ¿Cómo es posible que Lucas, que nunca oyó a Cristo, porque Lucas es un griego, un doctor griego que se convierte en el ministerio de Pablo y es uno de los ministros levantado bajo el ministerio de Pablo, cómo es posible que sepa letra y cada frase y letra de lo mismo que otros escribieron? Porque el que está inspirando es la misma persona. Es Dios y el Espíritu Santo el mismo que está inspirando. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Aquí habla Lucas, el Espíritu Santo, con otras palabras parecidas pero diferentes, con toda hortaliza, y pensáis y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Fíjense que esa frase se repite 2 veces. Sin dejar de ser aquello. Dios está diciendo que todos nosotros, a Él le agrada que diemos el diezmo. Ahora tú no estás obligado a nada. Tú ni siquiera estás obligado a aceptar a Cristo. Dios te ha dado libre albedrío. Y si una persona quiere irse al infierno, tiene todo el derecho para irse para allá. Nadie está obligado. Tú aceptas a Cristo de tu voluntad absoluta. Él murió por ti, Él toca tu vida, Él te bendice, pero tú decides. Lo mismo con el diezmo. Ahora, si tú quieres la bendición de Dios en tus finanzas, hay que diezmar. Hay que darle el diezmo al Señor. Y hay que confiar que tú estás, eso hay que verlo como un privilegio, que tú estás siendo parte de la obra de Dios, parte del templo donde tú congregas, las sillas donde tú te sientas, el aire acondicionado. Qué bendición tenemos, ¿eh? Policarpo no tenía eso. Policarpo no tuvo eso. Él tuvo una visión donde su almohada se encendió. Y ahí él supo de qué muerte, Dios le avisó de antemano, de qué muerte él iba a glorificar a Dios. Una visión que él tuvo, que su almohada cuando estaba durmiendo se encendió. Y ahí él entendió de que él iba a tener que darle su vida a Dios y que iba a ser quemado vivo por la fe. Y el testimonio es precioso, porque regreso aquí otra vez, porque el gobernador romano lo interrogaba y le decía: mira tus canas, tenía 86 años. Mira tus canas, ¿no te da lástima de ti mismo? Niega a Cristo y haz sacrificio al César. Y él decía: 86 años he servido al Señor y ningún mal me ha hecho. Glorifico a Cristo, mi Señor y Salvador. Todavía yo me erizo. Me erizo cuando me recuerdo de esas palabras que él dijo y las leí. Y entonces el gobernador romano le dijo: tengo fieras preparadas para ti. Y él le dijo: apresúrate, ¿por qué te demoras? Si no te dan en temor a las fieras, entonces tengo fuego para ti. Y él le dijo: no tengo temor a ese fuego porque es temporario, pero hay un fuego que está preparado para esos que no glorifican al Señor Jesucristo, que es eterno, el cual tú debes de poner atención de no ir ahí. Y ahí lo sentenciaron. Y entonces empezaron a preparar la pira y el diácono que congregaba con él cuenta la historia de su conducta, que encendieron el fuego en la pira y el fuego hizo como una, en la descripción que dice, como una vela de un barco que se hizo alrededor de Policarpo, y la gente que estaban presentes podían ver el cuerpo de Policarpo que no se quemaba. Ve, cuando uno lee esas cosas,
Los que no han leído la palabra dicen, ¿será posible? ¿No será una exageración eso? Pero no hizo eso Dios con Mesac, Sadrach y Abednego. Nosotros sabemos que Dios hace eso. Y dice que el fuego no lo consumía, sino que del cuerpo él destilaba, cuenta el diácono, como un aire que hacía que el fuego no lo consumía, sino que fuera como una vela a su alrededor. Y dice que se veía el cuerpo de él como bronce. Y entonces los soldados romanos, ordenados por el gobernador, con una lanza larga, atravesaron el fuego y así como al Señor le traspasaron el costado para que muriera. Así que ese fue el testimonio de Policarpo, gran siervo de Dios. Así que vemos acá que estos hombres, casi todos dieron su vida por Cristo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque tú puedes confiar en esta palabra de Dios. Esto no lo escribió cualquiera. Esto lo escribieron Mateo, si me recuerdo, Mateo fue muerto en Grecia. En Grecia. Mateo murió en Antioquía. Me estoy confundiendo con los nombres tremendamente, perdóname. Mateo murió en Alejandría, Egipto, descuartizado por 4 caballos. Lo amarraron así, tiraron con los caballos y se quedó el puro pedacito, murió. Y mientras tiraban la soga le decían, niega a Cristo. Y esto después de dar su vida así. Tomás el que dijo, yo creeré si veo las marcas en las manos del Señor y meto mi mano en el costado. Murió en la India apaleado. ¿Sabes lo que es apaleado? No, eso no es apaleado. Apaleado le introducen una estaca con punta. A ver, hay menores de edad aquí. Bueno, a ver cómo lo cuento. Por su parte trasera, que atraviese todos sus intestinos y la pica, la lanza sale por acá, por la boca, y ahí pone el cadáver para que la gente, Pedro crucificado boca abajo, Juan lo echaron en una paila de sentimiento. ¿Por qué estamos diciendo esto? Alguien dirá, ¿esto es clase de historia o de qué es? Porque coincide que usted crea que lo que tiene delante de sus ojos costó la vida de hombres de Dios. Y que Dios se ocupó de que esos hombres murieran así para que nosotros creyéramos que no fueron charlatanes, mentirosos los que escribieron esto. ¿Ok? Si no me equivoco, Lucas fue apedreado, el que escribió esto. Hay varias, de las muertes de los apóstoles hay varias historias de cada uno. Lucas murió apedreado, creo que en lo que fue antiguamente Babilonia, lo que era Persia, por predicar el Evangelio. Muy bien, así que vemos aquí que estos 2 versículos que nos hablan del diezmo están ratificando en el Nuevo Testamento cómo debemos de darle a Dios. Muy bien, se aprueba la ofrenda en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios capítulo 9, segunda de Corintios capítulo 9. ¿Cuántos de ustedes prefieren que en la clase en sí no le cuente estas historias de cristianos en el pasado? ¿Cuántos prefieren que no se las cuente? Levante la mano. ¿Cuánto les bendice que se las cuente? Levante la mano. Muy bien, baje la mano. ¿Cuántos de ustedes habían oído estas historias? Ni uno. Bueno, ahora después de la clase le van a dar 7 vueltas al edificio de castigo. A mí me inspiró mucho un maestro que tuve en el Instituto Bíblico de La Puente, el doctor Dean González. La clase de él era la clase de teología. Y él de vez en cuando en la clase
mencionaba a una de estas personas. Y eso a mí me agarró. Yo tengo que saber, aparte de estudiar la Escritura, yo tengo que saber, porque de ahí venimos nosotros. Después que mueren los apóstoles, ¿quién siguió transmitiendo la fe? Y recuérdense que la iglesia, nuestros ancestros en la fe, tuvieron 200 años de persecución. Donde usted tener un rollo de la Biblia, porque no había imprenta, a duras penas alguien tenía un pedacito de la Biblia escrita, sentencia de muerte. Te quemaban vivo en el Imperio Romano, en ciertas etapas. Así que Dios ha tenido mucho cuidado de traer esta palabra a ti. Dios te amó tanto que mucha gente que merecían vivir, no morir, tuvieron que dar sus vidas para que usted, esté aquí con aire acondicionado, sentado, con luz eléctrica, recibiendo esta palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Fíjate, aprendamos de lo negativo. Aprendamos que los fariseos y los escribas eran tan meticulosos en darle su diezmo a Dios, que de la mente, del enaldo, de estas especies que son polvitos, lo ponían en la mesa, lo dividían en 10 y agarraban la 10ª parte para llevársela a los sacerdotes. Aprendamos, hermano, de ellos, a darle a Dios. Dice aquí, pero esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, este diezmo no, con esto puedo irme para la playa, comprar una pizza, sentarme allí al lado del mar con mi familia, y también me alcanza el diezmo para la pizza y para la soda, los refrescos también, y para comprarme una sandía también, y allí sentarme con mi familia y disfrutar, o un par de zapatos, o entregar este celular. Mire, con lo que paga el diezmo, con el dinero del diezmo, puedo comprar el celular ese de $1,800. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Dios qué? Ama. Al dador alegre. Amén. Así que cuando usted da su diezmo, usted hace ese acto, causa amor en el corazón de Dios por ti. No por tu salvación, porque Dios ama. Pero es como cuando tu esposa que tú amas, de la nada viene y te abraza y te da un besito y dice, te amo, mi vida. Te da un calorcito así. Bueno, cuando tú le das el diezmo al Señor, causas sentimientos de amor. Y Dios te bendice. Amén. Hasta romántico me estoy poniendo aquí. Yo nunca he visto a nadie hablando de los diezmos con romance. Hasta romántico me he vuelto aquí con este asunto. Segunda de Corintios capítulo 8. Perdón, me perdí aquí. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia? ¿Cómo? No dice pobre, ¿qué dice? Profunda pobreza. Dice la Biblia, abundaron
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién les está escribiendo? A la iglesia de los Corintios. ¿Y de quiénes les está hablando? De las iglesias de Macedonia, Filipos, de Filipo. Y está diciendo que Filipo está, ¿qué? Abundante riqueza, ¿qué está? Profunda pobreza. Y le está diciendo a los corintios que esos que están en profunda pobreza le están rogando al apóstol Pablo que quieren dar. ¿Cómo está eso? A ver, ¿por qué tienen que rogarle? Porque Pablo no quiere recibir, porque sabe que están en gran pobreza. Le da lástima recibir. Pero más adelante enseña Pablo que recibe esas ofrendas porque sabe él que así Dios lo va a bendecir. Así que Corintios, que en los tiempos de Pablo son los ricos, son los que tienen millonarios, Pablo tiene que trabajar haciendo tiendas para predicarle el evangelio a ellos. Porque son de Monterrey, codos, para que me entiendan, agarrados, no quieren soltar los que tienen, porque no valorizan el evangelio. Porque cuando una persona valoriza el evangelio, sabe que lo que nosotros damos es nada. Es nada porque más vale lo que Dios nos está dando a nosotros. Y estos que tenían una profunda pobreza son los que están manteniendo el ministerio del apóstol Pablo para que le predique a los ricos. ¿Sabe por qué Macedonia, que es el norte de Grecia, y más adelante, quizás hay tantos detalles en esto que tengo que relatarle y contarle, no puedo ir a buscar todos los pasajes y versículos bíblicos porque nos tomarían estos 5 clases. Pero vemos en las epístolas de los filipenses y de los corintios y en otras epístolas que Pablo habla de los filipenses, que son los que los respaldaron económicamente para que él predicara el evangelio en Grecia, en Atenas, en las ciudades de los ricos que no querían dar para la obra de Dios. Y los filipenses son muy pobres porque Macedonia, si usted se fija geográficamente, Grecia es un país de muchas montañas. Y la parte donde están los valles, donde están los cultivos, la siembra, es en Macedonia. Entonces, ¿cómo que son pobres? Son pobres porque los romanos, Alejandro el Grande salió de Macedonia, los grandes guerreros de Grecia, por mucho tiempo salieron de Macedonia. Cuando Roma conquistó Grecia, todos los valles fértiles de Macedonia los cegaron llenándolos de sal, para que el pueblo macedonio no pudiera progresar, porque de ahí salían los grandes guerreros contra el imperio romano. Entonces, para castigar a los grandes guerreros que peleaban contra Roma, que le costó tanto trabajo a Roma conquistarlos, porque de ahí salieron los mejores, los que conquistaron al mundo antiguo. Alejandro el Grande de allí viene, Filipo su papá de allí viene, por eso la ciudad se llama Filipo, los filipenses, en honor a Filipo el papá de Alejandro el Grande. Entonces vemos aquí, hermano, cómo Dios hace las cosas. De los que no tienen, el evangelio que nosotros recibimos más bien viene de la línea gentil. Nosotros, los pueblos gentiles, más viene de la línea gentil. Y el centro del mundo gentil
viene siendo Grecia. Así que esto tiene muchas capas para meternos muy profundo en la historia. Pero estamos viendo aquí que en el asunto de dar. Ahora, yo que he estado en Grecia, hermanos, la parte más rica de Grecia ahora, ¿cuál usted cree que es? Exactamente. La más próspera y más rica es Macedonia. ¿Usted cree que hay una conexión ahí? De que fueron esa gente que sembraron en el reino de Dios y que invirtieron para que el evangelio fuera hasta Roma y hasta el mundo entero. Porque aún se cree que cuando Pablo estaba en Roma, aún allá, bueno, ¿de dónde vino Lucas? ¿De dónde vino el team evangelístico de gentil que tenía Pablo? De Grecia. Y se cree, eso tenemos que meternos, que aún los filipenses allá, cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, allá le mandaban ofrendas y allá lo ayudaban a seguir predicando la palabra de Dios. Lo que no alcancemos en la clase hoy, usted lo estudia en su casa, porque tiene que hacer la prueba, tiene una prueba aquí atrás. Muy bien, vamos a apurarnos un poquito, tenemos media hora más de clase. El subtítulo 3 dice, el diezmo no es solo de la ley, se practicaba aún antes de la ley, como leímos en Génesis 14. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 7, versículos 1, 2 y 4. Porque este Melquisedec, fíjense que ahora aparece Melquisedec en el Nuevo Testamento, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Así que vemos aquí que 2 veces aparece la palabra diezmo y este ejemplo como algo positivo en el Nuevo Testamento, donde vemos que si es que Pablo escribió el libro de los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, pero pensamos que lo escribió el apóstol Pablo, está ratificando los diezmos como algo aceptable y como algo agradable a Dios para nosotros hoy. Así que aquí hemos visto en esta sección, hermanos míos, probando que los diezmos están ratificados en el Nuevo Testamento y que es una bendición de Dios para los días de hoy. Números Romanos 4. A ver, déjeme ver el tiempo porque hay una parte que quiero. Vamos a saltar el número 4 y vámonos hasta el número 5 en la página 97. ¿Ok? Y ahí le voy a dar muchos versículos bíblicos que no están en esa sección, así que estén listos para anotar en qué lugar se deben dar los diezmos. ¿En qué lugar se deben dar los diezmos? Primeramente, esto que les voy a dar ahora está en la sección 6 en la clase, pero lo que he hecho es he compactado números Romanos 6 y números Romanos 5, lo he compactado en mis notas personales. Así que así se los voy a dar, como los tengo yo personalmente, y usted anótalos así. ¿Ok? ¿En qué lugar se deben dar los diezmos? Muy bien. Vamos a Deuteronomio capítulo 12. Nos vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 12.
versículo del 4 al 6. Deuteronomio, capítulo 12, versículo del 4 al 6. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, en otras palabras se está refiriendo al tabernáculo aquí y más adelante en la Biblia al templo, allí para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. En otras palabras, aquí está la base en el Antiguo Testamento de congregar, de que Dios tiene un lugar escogido para ti donde tú congregues. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, ¿y qué dice? Vuestros diezmos. Así que vemos que ¿cuál es el lugar que se va dando los diezmos? Hoy vamos a hablar de dos lugares o dos deseos de Dios donde Él quiere que tú deposites tu diezmo. Primeramente, en el templo donde tú congregas, donde tú oyes la palabra del Señor. Ese es el lugar que te está alimentando a ti espiritualmente, ese es el lugar donde se debe dar el diezmo. Esdras capítulo 2, nos vamos al libro de Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. El libro de Esdras, de Nehemías, de Job está antes del libro de los Salmos, pues si le cuesta trabajo encontrarlo. Esdras capítulo 2, versículos 68 y 69. Dice así: y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Así que vemos aquí, hermanos, que los diezmos, las ofrendas, se traían al templo, se traían a la casa de Dios. Éxodo capítulo 36, le estoy dando varios versículos. Éxodo capítulo 36, versículo del 3 al 7. Éxodo 36, versículo del 3 al 7, leemos. Dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del tabernáculo, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacían, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¡Wow! ¡Qué bendición esta! Ese milagro todavía yo no lo he visto. Ya cumplí 50 años de estar en el camino del Señor y yo no he visto que en una iglesia jamás se haya traído, cuando se va a hacer la construcción, se tiene un proyecto especial y que la gente trajo más de lo que se necesitaba. Ese todavía estoy esperándolo a ver si Dios me permite verlo. A ver, hermano. Ahorita que está mencionando eso, un pastor, una iglesia donde yo me congregaba, él quería comprar otro templo. Hable fuerte, hermano. El pastor donde yo me congregaba hace mucho tiempo, él quería comprar un templo más grande, con bastante estacionamiento. Y él decía: hermanos, oremos porque el Señor nos dé el templo en esta ciudad donde estamos,
Por el dinero no se preocupen, hay suficiente. Bueno, ese milagro, gracias por contármelo. Qué bendición. Démosle un aplauso al Señor por eso que hizo Dios. Qué bueno, hermano. Cuánto me alegro. Gloria a Dios. Qué testimonio más bonito ese. Donde la gente ahí, esos como hermanos congregantes o quién sabe qué hizo Dios para que eso fuera así. Bueno, hay muchos versículos en la Biblia que nos indican que el lugar más apropiado es en la casa del Señor, traer los diezmos, porque la iglesia tiene que pagar su propiedad, tiene que pagar los gastos, y ahora vamos a ver el asunto del ministerio. Es lícito que haya ministros que dejen sus trabajos y se dediquen completamente a la obra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque si se dedica completamente a la obra de Dios, hay que pagar electricidad en su casa, hay que comprar comida, se necesita un transporte, sus hijos van a la escuela, necesitan tenis shoes, y hoy en día una caja de huevos. Estamos pasando una etapa aquí en los Estados Unidos. ¿Quién iba a decir, hermanos míos, que la gente está almacenando huevos? Porque hay una crisis de que están escaseando los huevos, hermanos, acá en los Estados Unidos. Y una caja de huevos, me llamó mi esposa y me dice, pero la caja de huevos, estoy comprando 2 cajas de huevos y me está costando casi $20. Y yo decía, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Así. Entonces, hermanos, los pastores, los ministros, pasan todo esto también. Pero no importa la opinión de nosotros, vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde tú debes de invertir tu finanza? En la casa de Dios. ¿Y en dónde más? Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a leer algunos versículos salteados, versículos 11, 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 11, 13 y 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven en el altar, dice, y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así que vemos aquí, hermanos, versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Versículo 14, así también ordenó el Señor. Así que es una orden de Dios a los que anuncian el evangelio que sirvan, que vivan del evangelio. Así que vemos aquí ese versículo bíblico. Nos vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de que también, hermanos, las personas que se han consagrado y dedicado a la obra de Dios como pastores, evangelistas, ministros, también sean respaldados económicamente por la obra, por los hermanos, para la obra que Dios los ha comisionado a hacer. Filipenses capítulo 4, versículo del 15 al 19. Filipenses capítulo 4, versículo del 15 al 19 dice, y sabéis también, aquí se aclara todo lo que le estaba contando de los filipenses, aquí se aclara muchísimo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, fíjese, del evangelio, Pablo aquí se está remontando cuando dice esto, cuando él llegó a Grecia,
primero llegó a Macedonia y fue en Filipos donde se convirtió la primera persona en Grecia, Lidia. Así que los filipenses fueron los primeros que entraron en el evangelio en Grecia, y Pablo aquí está recordando eso. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, en otras palabras, fue a Macedonia primero y después fue a Corintio, a Atenas, a Berea, a todos estos otros lugares, ninguna iglesia, ¿cuántas? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Quiénes fueron los únicos que financiaron la gira evangelística en toda Grecia? Los filipenses. ¿Qué leímos en la palabra? ¿En qué condición económica estaban los filipenses? Profunda pobreza. Así que Filipo y Tesalónica es otra ciudad que está en Macedonia. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Se recuerdan cuando leímos que los filipenses le rogaron a Pablo que recibiera la ofrenda? Porque Pablo se sintió en ver la pobreza de ellos y Pablo dijo, bueno, Dios va a proveer de otra manera, yo no quiero esta gente, y ellos rogaron de participar en la obra de Dios, ¿eh? Y aquí aclara por qué Pablo lo acepta. Versículo 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Para mí, hermanos, aquí tengo testigos que vieron la iglesia que yo pastoreé 30 años, y en los últimos de esos 30 años, los últimos 15, yo estaba bien, la iglesia se ocupaba de mí. Yo creo que ellos nunca me vieron a mí pedir una ofrenda personal para mí. No tenía que hacerlo, Dios se encargaba de mí y la iglesia me daba mi ofrenda, y yo estaba a tiempo completo en el ministerio. Los primeros 10 años de mi ministerio yo trabajé secularmente de asistente de ingeniero y estaba muy bien, y luego entregué mi trabajo. Yo ganaba en 1990, estaba ganando $650 a la semana, y con overtime recibía $850 a la semana, y la iglesia me ofreció 200. Así que tomé un pay cut de $650 a la semana. En mi trabajo yo trabajé para IBM en el departamento de construction, de diseño y construcción. Allí en esa oficina se hacían IBM alquilaba lugares en Hawái, todo el Pacífico, en diferentes lugares, en San Francisco, en todas partes. Y entonces nos mandaban a nosotros los planos del perímetro del edificio, y allí diseñamos todas las oficinas. Y allí yo trabajé varios años, y de ahí trabajé en Burbank en una compañía que se llama Super Freeze, que hacía almacenes fríos inmensos del tamaño de este lugar o más grande. Y allí yo trabajé años diseñando esos almacenes fríos. Y bueno, ahí yo tenía seguro médico, tenía transporte, tenía beneficios de todo tipo. Y la iglesia me ofreció $200 and that's it. Estaba buscando una palabra y nada más. Voy a decirlo en inglés. Y nada más. Y bueno, Dios fue bueno conmigo, no me faltó nada. Dios se encargó de mí. Cuando entré en este ministerio evangelístico me fue muy difícil, porque yo siempre fui una persona muy organizada con mi presupuesto, y ahora yo tenía que vivir por fe sin saber hasta el día de hoy cuánto voy a cobrar. Los carros que he comprado ha sido un problema, porque me dicen, a ver, eso es un presupuesto, enséñeme un pay stub de lo que usted gana, y la mayoría de las ofrendas me las dan en cash. Algunas ofrendas, este ministerio siempre me paga en cheques, hay algunos que así lo hacen, otros en cash.
Yo no tengo idea. Me fue tan difícil, hermano. Pero créame que he visto más milagros financieros en estos últimos 20 años que los primeros 30. Situaciones donde en mi casa no había qué comer. En la hielera, en el refrigerador de mi casa, me recuerdo una noche, un testimonio, para darle, a ver, un par de testimonios, 2 o 3, y leo esta porción bíblica. Me recuerdo una noche, di una clase en Montebello, porque allá llevo dando este curso de casi 20 años ya, y llegué a la casa y bueno, ahora cuando yo me voy a hacer un sándwich de turkey con un vasito de leche. Y cuando llegué a la casa, los nietos habían visitado y lo que había era una botella de agua en la hielera y un plátano todo prieto que no se lo comieron los nietos con lo prieto que estaba. Y yo me arrodillé esa noche y le dije al Señor, no, me acosté triste esa noche. Porque puede ser que la hielera esté vacía, pero si el banco está lleno, amén. Pero el banco estaba peor que la hielera. Y dije, Señor, tú me llamaste a este ministerio. Y le dije esto a Dios, ¿viste esa hielera? Y por la mañana oré a Dios y le dije, Señor, ¿viste esa hielera? Y como a las 2 de la tarde me tocaron la puerta. Y una hermana, yo vivía en Upland, y una hermana trabajaba en el downtown de Los Ángeles. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está Upland? Usted agarra el freeway 10 por ahí para abajo y después que pase Pomona, maneja media hora más y llega a Upland. Ok, entonces me tocan la puerta y la hermana me dice, hermano, he estado en mi trabajo y no he tenido paz. Ella trabajaba en el downtown en una oficina de abogados. Y pedí permiso para salirme a la 1 y venir a traerle esto. Va, y me pone un sobre en la mano. Y entonces me dijo, me tengo que ir, me tengo que regresar al trabajo. Y se regresó al downtown otra vez. Y yo abro el cheque y había $380. Y me fui para Estater Brothers y agarré el carrito. Y yo estaba enojado con Dios. Y diciéndome, ¿qué voy a hacer si yo dejé mi profesión? Y después de tantos años, y enojado agarraba doble porción de pan y la ponía en el carro. Y doble de turkey, y doble de pollo, y doble de todo. Y lo metía en el carrito. Y yo pagué. Y fueron como $300, me quedaron como 80. Y iba para mi carro. Y cuando iba para mi carro, el Espíritu Santo me habló de una manera tan real como ustedes me están oyendo a mí hablar aquí, pero dentro de mí. Y me dijo, ¿ves que sí vi la hielera? Amén. Yo le puedo contar a ustedes testimonios de cómo Dios ha provisto. Le cuento otro. Yo perdí mi casa, perdí todo cuando entregué el pastorado. Y me tuve que ir a vivir para los proyectos. Margie y Raúl conocen. Proyecto Maravilla en East LA. Porque ahí vivía mi esposa Yoli. Y yo perdí mi condominio precioso que tenía. Y me tuve que ir a vivir para los proyectos. Yo nunca había vivido en un proyecto. Y me recuerdo cuando oré, dije, Señor, yo no sé cómo voy a poder vivir allí. Y me recuerdo cuando traje, unos hermanos me ayudaron a mudarme porque no tenía ni dinero, alquilaron un camión de yujo, unos hermanos, lo alquilaron y me mudaron. Y yo me recuerdo cuando pisé la casa de mi esposa, Yoli, cayó sobre mí una paz que yo no se la puedo describir. Y viví en esos proyectos feliz como 5 años. Y me botaron de los proyectos. Porque Yoli era una mujer soltera y calificó para los proyectos, pero al casarse ya perdió. Y me dieron un mes para mudarme. Y me faltaban 2 semanas y yo no sabía ni qué iba a hacer. Me recuerdo que tenía $360 en mi bolsa y fui a un servicio, no quiero decir dónde.
Y el predicador en ese servicio dijo, aquí hay alguien que tiene que dar todo lo que tiene en su bolsa para Dios hoy. Y a mí ese tipo de llamamiento de ofrenda siempre me cayó bien gordo. Yo nunca jamás hice eso. Nunca jamás hice eso yo. En todos los años que yo fui pastor. Ni hasta el día de hoy lo he hecho tampoco. Y yo metí la mano en la bolsa y apreté mis 380 pesos. Y dije, esto no me lo va a quitar nadie a mí. Porque eso era todo lo que había. Y yo en 2 semanas tenía que salir de aquel lugar. Y me cayó una convicción de Dios tan tremenda. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo fui el único que pasé. Y agarré los $380 y los eché allí. Y yo no sabía dónde iba a recibir un penny. Al otro día me llama una persona que los hermanos conocen. Y me dice, te quiero invitar a almorzar. Y fui a almorzar con Denis y me dice, me he enterado que tú estás pasando unas necesidades tremendas. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo le dije, en 2 semanas me tengo que mudar. ¿Tú crees que tú me puedas cosign? Yo no le pedí dinero. Yo nada más que le pedí que si encontraba un lugar, si me garantizaba para meterme en cualquier hueco. De repente un hermano me llama y me dice, hay una casa en Upland. Yo estaba viviendo en East LA. Hay una casa en Upland. Yo ni sabía dónde estaba Upland. Y yo le dije a Yoli, vamos a verla. Pues no teníamos más nada que hacer y yo estaba bien preocupado. Me voy para allá. Y cuando llego allá está Real Estate. Y yo entro a la casa. Y la miro. Y el Real Estate me dice, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. Y yo no le iba a contar mi problema. Pero sentí de Dios llamar a esta persona que me había dicho que me firmaba. Yo no puedo decir su nombre porque él me dijo a mí que quería ser anónimo en esto. Y entonces yo le dije, mira, estoy viendo un lugar aquí. Y me dice, en 10 minutos estoy ahí. Le dije dónde estaba. Y yo me maravillé porque esta persona vivía en Montebello. Y yo estaba en Upland. Y me dijo, en 10 minutos yo estoy ahí. Luego cuando él llegó le pregunté, ¿pero cómo que llegaste en 10 minutos? Dice, mis oficinas están aquí en Rancho Cucamonga. Llegó allí, miró, entró a la casa, yo le estábamos en la banqueta. Miró el lugar y me dice, ¿te gusta? Dígole, sí, pero yo no puedo, no sabía, estaba mi vocabulario cortado, no sabía ni cómo decirle. Me dice, ¿te gusta? Sí. Y le preguntó a Yoli, ¿te gusta? Sí. Entró para adentro. Sale Real Estate con las llaves. Me dice, felicidades, aquí está tu lugar. Yo no sabía ni qué hacer. Cuando miro el contrato, la ofrenda que yo había dado eran $360. Me confundí porque la ofrenda de la hielera era 380, pero la que yo te di eran 360. Y cuando miro el contrato decía $1,200 de depósito, $1,200 por primer mes, $1,200 por el tercer mes, $3,600. Yo di el diezmo unos días antes. Y el hermano pagó todo eso. Y allí viví 10 años. Denle un aplauso, Señor. Denle un aplauso, Señor. Le estoy hablando a ustedes de docenas y docenas. Yo he llegado a predicar una iglesia donde he tenido $40 para la gasolina. Le he echado los $40 a la gasolina. Me ha tocado predicar allá en Oxnard. Me gasté la gasolina. Me dieron $30 de ofrenda. Yo recibí mi ofrenda, le di gracias al Señor. Y cuando estoy saliendo por la puerta, un hermano extiende la mano y me da una ofrenda. Y cuando llego al carro eran $200. Tantos testimonios. Pero hermano, por 30 años cuando fui pastor, y iba a México, y iba a Argentina, y iba a todos estos lugares, nunca jamás, siempre pagué mi boleto de avión, siempre pagué mis gastos de hotel, siempre llevé una ofrenda, y cada vez que por 30 años,
me daban una ofrenda, yo llamaba a los pastores y le decía, deme su mano, le ponía el sobre la mano y le decía, esta ofrenda me ha sido dada a mí, es mía. Yo puedo hacer con ella lo que Dios me mande hacer y se la doy a usted. 30 años hice eso. Cuando tenía veteranos que venían a predicar a la iglesia, porque cuando yo iba a predicar yo notaba, a ver qué tiempo me queda, ya se cumplió el tiempo, termino este testimonio. Cuando yo iba a predicar a la iglesia yo notaba que me decían, espérase hermano, y yo me sentaba ahí y que el tesorero contaba la ofrenda y que esto y se demoraban, me hacían sentir a mí como un limosnero, así me sentía yo. Yo dije, yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué hacía yo, hermanos? Yo siempre me encargaba de que cuando venía un predicador invitado, antes que llegara, nosotros teníamos la ofrenda lista. Y se le entregara la ofrenda antes de subirse al púlpito a predicar. Para si él tenía una urgencia y tenía que irse, no tuviera que estar esperándonos a nosotros. Y siempre a los invitados que eran ancianos, que fueron mentores míos o que llevaban muchos años en la obra de Dios, nunca le daba lo que le daba a otros, siempre le damos el triple. Leo este pasaje y termino. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso, Señor, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo, lo que hemos aprendido de tu palabra, en darte a ti. Porque cuando damos para tu obra y bendecimos un siervo tuyo, no estamos dándole a hombres, te estamos dando a ti para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.